Buenos días, hermanos, amigos, compañeros. Nuevamente damos inicio a un estudio en este momento y estamos invitándoles para pedir la dirección de Dios. Vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu bendito y santísimo nombre. Aquí estamos, Señor, nuevamente con el propósito de estudiar una porción de tu santa palabra. Y estamos suplicando la dirección de tu Santísimo Espíritu, que nos guíe, nos dirijas, que todas las palabras que salgan de nuestros labios sean dirigidas por ti. Prepara la mente, el corazón de todas esas personas que nos escuchan, que puedan entender tus mensajes, tus enseñanzas y poner en práctica lo que tú nos enseñes, Señor. Bendice a cada uno, tú prepares sus corazones y que ellos puedan realmente aceptar las enseñanzas de tu santa palabra. Gracias por tener ese privilegio de compartir tus maravillosas enseñanzas. En el santo nombre de tu Hijo Jesucristo te imploramos estas peticiones. Amén. Amén. Vamos a tener una lectura bíblica. Se encuentra en el libro de San Lucas, capítulo 12, y el versículo 15 dice: y les dijo: cuidado, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia que posee. Esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo que le dijo a cierto personaje que quería conocer algo más. Y vamos a comenzar con una historia, una historia que nos dice aquí que se cuenta la historia de un joven de la antigua Grecia, que él quería descubrir y conocer la verdad, quería saberlo. Entonces se acercó a un anciano y le preguntó, le dijo: hombre sabio, dime por favor, ¿cómo puedo encontrar la verdad? ¿Me puedes conducir a ella? El anciano le dijo y comenzó a caminar. El hombre, el anciano, comenzó a caminar y este joven comenzó a seguirlo. Pasaron las calles, siguieron, llegaron a la orilla del mar y entraron en el agua y siguieron caminando. Cuando el agua le daba a la cintura, se pararon. Entonces el anciano le dijo al joven: pon tus manos en la cabeza. Entonces este muchacho puso sus manos en la cabeza. Entonces el sabio lo zambutió, lo hundió en el agua 1, 2 y 3 veces. Y el muchacho salió desesperado y así ya la última vez lo metió, la tercera vez, y ya salió el muchacho y pegó un grito y le dijo: yo quería conocer la verdad. Y entonces el sabio le dijo: bueno, todo lo que quería era encontrar la verdad. Bueno, ahora le dice: cuando tu deseo de tener la verdad sea tan grande como tu necesidad de tener ese aire, entonces le encontrarás. Dios también nos está llamando a que nosotros realmente encontremos una verdad. Como este muchacho, él quería conocer la verdad, pero se le hizo duro, difícil, porque el sabio lo metió en el agua y ahí le faltaba el aire. Y ahora él reconoció lo que le estaba diciendo el sabio, que él tenía que darse cuenta de que él tenía que interesarse en realmente a cómo es la necesidad de tener aire para sobrevivir, así esa necesidad de buscar realmente lo que es la verdad. Nos dice aquí en el versículo que acabamos de leer, nos dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Si nosotros tratamos de buscar una verdad, tenemos que buscarla con todo nuestro corazón, y eso, solamente esa verdad la podemos encontrar en nuestro Señor Jesucristo, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre sino por mí, porque Jesús, Él es la verdad, es el camino y Él es el todo. Se ha dicho que todos hemos nacido con un vacío con forma de Dios dentro de nosotros. Pareciera que hemos nacido con un anhelo inexplicable de lo que no tenemos. Subconscientemente pareciera que estuviéramos buscando algo que podemos describir, pero sabemos que queremos y necesitamos. En nuestro hastío tratamos de llenar este hueco de una forma que nosotros creemos que allí está esa felicidad y esa verdad. Lo encontramos, buscamos en la fama, en la fortuna, en las drogas, en el alcohol, en las posesiones y diversiones, solo para descubrir cuando ganamos el premio que no hay satisfacción que posea. Aún ganando un premio, no podemos encontrar realmente esa necesidad que desea la persona. Entonces, nos dice aquí que tarde o temprano es posible que en una solitaria noche de insomnio acose nuestra mente, y la pregunta hecha por el antiguo profeta en el libro de Isaías 55:2 nos dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no satisface? Eso nos dice el profeta Isaías en el capítulo 55:2. Jesús comprendió la necesidad, Jesús comprendió bien lo temporario de la satisfacción de poseer cosas. En Lucas 12:15 dijo, vamos a buscar el libro de San Lucas 12:15, y nos dice 12:15. Y les dijo: cuidado, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Un consejo y una advertencia que nos está dando nuestro Señor Jesucristo, y le está dando a esta persona que se interesa, quiere tener algo para ser feliz. Hoy día gente experimenta la necesidad de un poder fuera de sí mismo. Esto no es nada nuevo. Desde que el hombre eligió su propio camino. Estaba cuando Dios hizo nuestros primeros padres. Dios los puso en el jardín del Edén. Allí ellos eran felices, tenían todo, tenían suficiente alimento, porque todos los árboles del campo, de ese jardín, ellos podían disfrutar de esa fruta. Es más, ahí en el centro estaba el árbol de la vida, que ese árbol ellos comían para dar fortaleza a su cuerpo, a su vida, y entonces ellos eran felices. Y Dios permitió que la andanza de los israelitas por el desierto tuvieran hambre, a fin de que recordaran su necesidad de Dios, que Dios les habló al pueblo de Israel por medio de Moisés, diciendo: cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios los trajo por el desierto. Ellos cuando salieron trajeron mucha comida para muchos días, pero claro que eso se iba a acabar, y se les acabó. Y entonces ellos tuvieron hambre, tuvieron necesidad, y comenzaron a crear problemas. Fueron con Moisés a exigirle que les diera de comida. Entonces en Deuteronomio 8:3 nos dice: Él te humilló y te hizo sentir hambre. Lo hizo para enseñarte que no solo del pan vivirá el hombre, sino con toda palabra
que sale de la boca de Dios. Dios estaba llevando un pueblo, Dios lo iba dirigiendo, y ellos debían de entender que no solo del pan puede vivir el hombre, sino lo que es esas palabras que salen de la boca de nuestro Dios. Y entonces allí dice que evidentemente Dios no permite experimentar hambre e inquietud interna a fin de que lo busquemos y podamos satisfacer nuestros anhelos. En la actualidad se observa un gran interés hacia toda forma de religión, con el tremendo énfasis actual en la unión de la iglesia y el deseo de derribar los muros de separación. Entre las denominaciones se dedican mucho tiempo e interés a las diferentes formas de religión de la iglesia. Nuevas iglesias están surgiendo velozmente en todo el mundo y cada una de ellas insiste en ser el pueblo especial de Dios con el mensaje de verdad para cada habitante del mundo. Sin embargo, al considerar tales arrogancias, es obvio que no todas pueden ser la verdad. Y hoy, ya ven, existen miles de iglesias que dicen tener la verdad, miles y miles de iglesias, y todas, la mayoría, usan la Biblia para predicar sus enseñanzas, sus doctrinas, y dicen que tienen la verdad, pero realmente la Biblia nos enseña, dice aquí una parte, que nuevas iglesias están surgiendo y cada una de ellas dicen basar su creencia en la Biblia. Todas basan su creencia en la Biblia y todos sabemos que la Biblia es palabra de Dios y es la verdad. Y por eso ellos dicen y se basan en lo que la Biblia dice. Pero en Efesios 4:4 dice que hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como habéis sido llamados a una sola experiencia de vuestro llamamiento, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Eso es lo que nuestro Señor nos dice a través de su palabra. Y también nos dice en 1 Timoteo 3:15, el apóstol Pablo le escribió al joven antiguo Timoteo: te escribo esto para que sepas cómo conviene conducirte en la casa de nuestro Dios. Es un consejo que le dio Dios a su hijo Timoteo. Él era un joven y Pablo ya era un siervo de Dios experimentado, y él estaba dándole enseñanzas, consejos al joven Timoteo. Y dice que tenemos un solo Dios verdadero. En Proverbios 23:23 nos dice: compra la verdad y no la vendas. La verdad es única y muchas veces la verdad sale costosa, pero la Biblia nos dice en Proverbios 23:23 que dijimos una parte, nos dice el sabio Salomón en el libro de Proverbios 23:23, nos dice 23:23, nos dice: compra la verdad y no la vendas, adquiere sabiduría, disciplina e inteligencia. Ese es el consejo que la palabra de Dios nos da a través del sabio Salomón. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría y la inteligencia. Y nos sigue diciendo que te escribo, le dijo a Timoteo, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. El apóstol dice claramente que la iglesia de Dios es columna y apoyo de la verdad. Así que nosotros, al confiar en la palabra de Dios, confiamos en lo que dice la Biblia, en sus enseñanzas, en
sus doctrinas que son por Dios, dictadas por Dios. Hay muchas, hoy en día hay muchas religiones, y todas toman la Biblia para hablar, para explicar, para atraer gente. Usan la Biblia, pero también en ellas nos dice aquí que hay muchas dominaciones religiosas, demasiada controversia y mucha confusión en la comunidad religiosa. Hay confusión. Amigos, de acuerdo con la Escritura, no era la intención que hubiera confusión. De acuerdo a la palabra de Dios y nuestro Señor Jesucristo, el propósito de establecer iglesia no era con el propósito de hubiera confusión. Nos dice en el libro de San Juan 17:21, para que todos sean una cosa, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y también ellos lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. San Juan 17:21. Jesús deseaba que todo el mundo unido como solo una persona. Era el propósito de Dios. Pero tuvimos un problema. ¿Cuál? Bueno, en el libro de Apocalipsis vamos a estudiar ese problema más adelantito, pero recordemos que todo fue ocasionado por un enemigo de la palabra de Dios, un enemigo de nuestro Dios. Primera de Corintios 12:25, de hecho el apóstol Pablo dijo, para que no haya desavenencia en el cuerpo de Cristo. Pero el mismo apóstol admitió que vendrían la apostasía y en ellas las divisiones. Ya estaba predicho que iban a suceder cosas que iban a desestabilizar la unidad de la iglesia. Pero el mismo apóstol admitió que vendrían la apostasía, en ella las divisiones. En Hechos 20:28 al 30 leemos, tened cuidado por vosotros mismos, para que pastorear la iglesia del Señor, porque yo sé, después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán la vida al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán hombres, hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. Lo estaba profetizando, advirtiendo al apóstol Pablo a la iglesia. Él era un dirigente de la iglesia y mientras él estuviera no permitiría que entraran personas con diversas enseñanzas en contra de la organización de nuestra iglesia, de la verdad que Dios había establecido. Pero él sabía que un día se tendría que ir, lo llamaría Dios y lo escribió y él dijo, yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y así fue, y así sucedió. Al hojear la página de la historia de la iglesia, descubrimos que eso es exactamente lo que sucedió. Se levantaron falsos maestros y algunos aceptaron sus errores y dejaron la iglesia. Otros se contaminaron, algunos más lo siguieron y se fueron alejando gradualmente de las enseñanzas de Jesús. Pero en medio de todo ello, Dios ha tenido iglesia que se ha permanecido fieles a Dios. A pesar de todos los problemas, de tantas iglesias, Dios tiene su iglesia, una iglesia que se ha mantenido fiel a los principios divinos. Algunos dirán, nos llevaría toda una vida
investigar todas las iglesias para saber quién tiene la verdad. Eso tiene razón. Pero la palabra de Dios es clara y nos dirige cómo podemos saber la verdad. Porque dijimos que Cristo es la verdad. Hay salido en este tiempo billetes falsos y los billetes verdaderos. Ahora, para que usted distinga un billete falso con un billete original, para que sepa cuál es el falso, aquí tiene una manera para reconocer la textura, la fibrosa del papel, la firmeza del color de la tinta, los símbolos y el orden correcto de la serie numérica de los billetes. Genuino. Cuando miran los billetes, puede rápidamente compartir los rasgos distintivos y se va a dar cuenta el falso y el original. Y así también es en la palabra de Dios. Tiene uno que saber investigar la palabra de Dios. Lo mismo sucede con la verdad. No tenemos que estudiar durante horas y horas la enseñanza de todas las denominaciones. Si sabemos bien la característica de la verdadera iglesia de Dios, según la Biblia, Dios nos deja al hombre con el problema de adivinar cuál es la verdad. ¿Sí? Dios no deja al hombre para adivinar cuál es la verdad, sino que nos ha presentado los hechos en su palabra. En el Amós 3:7 dice: no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. En su santa palabra ahí están todo lo que nosotros debemos saber con respecto a la verdad de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Apocalipsis es un resumen de todas las profecías de la Biblia. Ahí en el libro del Apocalipsis es un resumen desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el último libro de la Biblia. El Génesis el primero, y ahí está, forma las partes de los 66 libros que componen nuestra Biblia. Y en el Apocalipsis encontramos un resumen de todo lo que se escribió en todos los demás libros. Y ahí nos dice, es un resumen de todas las palabras de la Biblia. Le brinda a las personas una percepción especial en relación con los últimos días de este mundo. En él se revela la apostasía, la confusión religiosa que existe en estos últimos días. El Apocalipsis predice el conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. El capítulo 12 presenta una vista panorámica de la historia de la iglesia desde el tiempo de Cristo hasta el fin del mundo. Nos dice aquí en el libro de Apocalipsis 12, 1 y 2, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estaba encinta con dolores de parto y sufría angustia por dar a luz. En la profecía sabemos que una mujer es un símbolo de una iglesia, y esta mujer tenía las características que tenía, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y también iba a dar a luz. Era la iglesia verdadera del pueblo de Dios, y ese hijo que iba a dar a luz es nuestro Señor Jesucristo. Y también aquí dice, aquí aparece una mujer vestida de blanco, vestida del sol, parada sobre la luna y con una corona de 12 estrellas, que significa
¿Qué significa todo eso? Es la profecía bíblica. Una mujer pura representa al pueblo de Dios, una iglesia. El profeta Jeremías escribió, Jeremías 6:2, como una deleitosa pradera es la hija de Sión. Jeremías 6:2. ¿Y quién es Sión? Dijo Dios a través de Isaías. Isaías 51:16. Y habiendo dicho a Sión, tú eres mi pueblo. Al unir estos dos textos vemos que Dios usa una figura virtuosa para representar a su iglesia verdadera. El apóstol Pablo usa la misma terminología para describir la iglesia de Cristo. La mujer estaba vestida del sol y es otra señal. La otra mujer que vio aquí el apóstol Juan, que estando en la isla de Patmos, en Apocalipsis dice aquí, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y estaba adornada con oro y piedras preciosas y perlas. En su mano tenía una copa de oro llena de abominación y de la impureza de su inmoralidad. En su frente estaba escrito un nombre, un misterio: Babilonia, la grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17, 3 al 5. Aquí está otra mujer que ve Juan, pero su vestidura, toda la manera como hoy estaba, tenía en su mano una copa de oro llena de abominaciones, muy contrario a la que vimos hace un momento de esa mujer que tenía debajo de sus pies la luna y una corona en su cabeza con 2 estrellas. Muy contrario, ahora en su mano tenía una copa, y en esa copa tenía de todas las abominaciones que hay hoy en la tierra y en el mundo. Y en su frente estaba escrito ese nombre, Babilonia. Babilonia quiere decir confusión. Y eso es lo que todas esas personas que tratan de seguir a esa iglesia, es que están confundidos por ese vino embriagante que le da esa mujer y lo que tiene en esa copa. En Santiago 4:4 nos dice, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Así que una mujer ramera representa la iglesia falsa, mientras que una mujer pura representa a la iglesia del Dios vivo. Veamos nuevamente la profecía de la mujer pura para la iglesia y también de la mujer falsa. Vamos ya lo vimos, y vamos a tratar de ver más adelante lo que nos dice la Biblia. También en Apocalipsis 12:5 nos habla de la mujer que estaba encinta y dio un hijo. Ella dio a luz un hijo varón que ha de guiar a todas las naciones con centro de hierro. Ese hijo es nuestro Señor Jesucristo, y que cuando él nació, sus padres tuvieron problemas, porque Herodes el Grande quería matar al niño, pero un ángel del Señor vino y le dijo a José que huyera a Egipto con el niño y su esposa para que allá pudieran vivir. Y su hijo fue arrebatado a Dios y su trono. Eso es Apocalipsis 12:5. No pudo Herodes el Grande matar a este niño, porque era el Hijo de Dios y Dios lo protegió. Y fue llevado a Egipto y allá estuvo hasta que murió ese rey Herodes, y entonces regresó José con María y el niño nuevamente a su lugar.
En Apocalipsis 19:15 dijo Juan, de su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones. Eso es lo que leímos hace rato, de que de la boca de ese niño que saldría iba a regir con vara de hierro. Y aquí nos dice, la guerra que se inició en el cielo se desplazó a este mundo, obrando a través de la Roma pagana. Satanás trató de quitar la vida a Jesús tan pronto como naciera. Herodes el Grande, gobernador de Roma, decretó que debían matar a todos los niños de 2 años hacia abajo, porque por allí estaría también el que él quería matar, que era el Hijo de Dios. Y así hubo una gran matanza en Jerusalén por ese rey Herodes, para tratar de eliminar a nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios protegió a su Hijo. ¿Crees Cristo? El diablo trató a Jesús durante su último ministerio. El diablo tentó a Jesús durante su ministerio, esperando obstaculizar el plan de Dios para salvar nuestro mundo caído. El cuerpo de Cristo colgaba de la cruz y Satanás, pensando que había ganado la batalla, pero la tumba vacía fue ciertamente la derrota de Satanás. Cuando Jesús colgaba de la cruz, Satanás estaba contento porque había triunfado, había derrotado al Hijo de Dios. Pero el tercer día, esa tumba quedó vacía. El Hijo de Dios había salido victorioso de la tumba, y con eso quedaba sellado la derrota de Satanás, del enemigo de Dios. También tenemos aquí, nos resume sobre la muerte de todos los apóstoles. Nos dice que el apóstol Pablo fue decapitado fuera de las murallas de Roma, y los cristianos fueron torturados, lanzados en calabozo. Muchos de ellos sellaron su testimonio con sangre. Durante el tiempo que los discípulos estuvieron vivos, la iglesia se mantuvo fiel y firme. No debía entrar otra doctrina. Pero después de la muerte de los discípulos y con el paso del tiempo, algunos cristianos comprometieron su fe, y falsas enseñanzas comenzaron a entrar en el pueblo de Dios, en la iglesia del Dios vivo. Hacia el final del segundo siglo, la mayoría de las iglesias asumieron una nueva forma. Al final del segundo siglo, la mayoría de las iglesias asumieron una nueva forma. Esa sencillez original del pueblo de Dios, como funcionaba, había terminado, había caducado, decimos. La sencillez original desapareció. Los viejos discípulos se fueron a la tumba. Eso nos dice los viejos discípulos ya se fueron a la tumba. En el cuarto siglo, el emperador Constantino trató de lograr la unificación del imperio romano. Ahora quería este emperador Constantino unificar judíos y romanos, el cristianismo con los romanos. Y lo que hizo él trató de que se convirtieran todos el pueblo al cristianismo, y comenzaron a bautizar todos esos romanos tal como eran, como estaban. Entraron a la iglesia, se bautizaron, ahora ya eran cristianos. Pero ellos, todas sus costumbres, su manera de vivir, no la habían abandonado. Seguían siendo los mismos. Y de esta manera ellos entraron a la iglesia y trajeron todas esas costumbres paganas que practicaban fuera de la iglesia. Y ahora estaban dentro de la iglesia
y todas esas enseñanzas se metieron dentro de la iglesia, que contaminó la iglesia, el pueblo de Dios. Nos dice sin embargo, durante este tiempo muchos cristianos permanecieron fieles a las verdades divinas y protestaron entrar al cambio que habían introducido. Muchos cristianos se mantuvieron fieles, no se unieron a ese pueblo que estaba contaminando la iglesia del Dios vivo. En el Apocalipsis 12:13, profetizado sobre lo anterior, el apóstol Juan escribió: el dragón persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar que Dios había preparado. Podría ser alimentada allí durante 1260 días o años. Cuando el pueblo de Dios no se unió a la manera con que Constantino trató de unirlos, entonces fue perseguido el pueblo de Dios, fue obligado, fue masacrado. Entonces los que habían entrado a la iglesia sin nada más bautizándose y ya eran cristianos, esos se levantaron contra los verdaderos hijos de Dios. Comenzó la grande persecución y grandes muertes. Fueron millones de cristianos que perdieron la vida en ese tiempo. Entonces, la iglesia sufrió una grande pérdida. Y aquí nos dice de que la historia confirma la exactitud de las profecías. El emperador romano Justiniano le ordenó al general Belisario que acabara con los dos últimos poderes arrianos que se oponían a la iglesia romana, a la iglesia que había tratado de cristalizar el emperador. Y ahora ordena que vaya a exterminar esas dos tribus, que eran los que se oponían, para que el papado, la iglesia que Constantino quería organizar, fuera reconocida. Nos dice: el último de esos poderes fue eliminado en el año 538. Y ese año 538 fue cuando comenzó esa grande persecución para el pueblo de Dios, que no fue 2 o 3 días ni 2 o 3 años. Comenzó ese 538 y terminó hasta el año de 1798, cuando el último de esos poderes fue eliminado en el 530, y Justiniano declaró al obispo de Roma cabeza de la iglesia y verdadero efectivo corregidor de herejes. El reinado de intolerancia para los tales herejes había comenzado. Repito, el reinado de intolerancia para los tales herejes había comenzado. ¿Quiénes eran los herejes? Era el pueblo de Dios que no se había unido, a esa Roma pagana. Nos sigue diciendo, un remanente es la última porción de tela que queda en un rollo, y ese remanente es el que quedó después del pueblo de Dios, después que fue perseguido el pueblo de Dios durante 1260 años, cuando un emperador ordenó que tomaran prisionero al Papa y lo llevó a un lugar y allá murió. En ese tiempo fue que quedó la iglesia libre y ya en paz. Muchos se fueron a diferentes lugares, a la nueva nación que
que había surgido, allá tuvieron apoyo. Y por lo tanto, aquí nos dice, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, este remanente está formado por aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Eso nos dice en el libro de Apocalipsis 14:12. Y esperamos que el pueblo de Dios sea reconocido y que mantengamos esa unidad. Sabemos que el pueblo de Dios va a volver a pasar por ese periodo de persecución que hubo en aquellos tiempos. El pueblo de Dios también sufrirá en una persecución tal, pero tenemos la esperanza de que Dios, así como libró Dios a su pueblo en el pasado, podrá librarlo de este último tiempo. Preparémonos nuestras vidas, consagrémonos a Dios, estudiemos su santa palabra, oremos y pidamos por muchas personas que se encuentran todavía sin Dios y sin esperanza, que todavía no han entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos una lista de aquí por quienes vamos a orar. Aquí vamos a orar para que la gente le pregunte a Dios sobre esta situación de crisis. Por eso vamos a orar, para que la gente le pregunte a Dios sobre esta situación de crisis. ¿Está Dios tratando de decirnos algo? En 1 de Samuel 3:10, vamos a leer lo que nos dice. 1 de Samuel 3:10, ¿qué nos dice? Versículo 10. Nos dice, nos dice 3:10. Dice, ante el Señor serán quebrados sus enemigos, y sobre ellos tronará el cielo. El Señor juzgará los confines de la tierra, fortalecerá a su rey y exaltará el pueblo de su ungido. Y el pueblo de su ungido es el pueblo de nuestro Señor Jesucristo. También vamos a orar por lo que dijo aquí Dios. Vamos a pedirle a Dios que Él nos muestre, nos enseñe qué es lo que está tratando de decirnos con este acontecimiento mundial, de la cual han muerto muchos miles de personas. También vamos a orar por muchas personas en los países más pobres que no tienen trabajo y tienen problemas para obtener incluso alimentos básicos como arroz, la harina de maíz, y muchos corren peligro de morir de hambre. Vamos a orar para que Dios intervenga, así como le dio al pueblo de Israel en el desierto que tenían hambre. Dios les mandó pan del cielo y ellos comieron. Y durante 40 años no le faltó nada en el camino, en ese desierto. Y Dios puede hacer esa misma maravilla en esos lugares donde hay gente que tienen hambre. También vamos a orar por muchas personas en los países más pobres. También vamos a orar por los corazones abiertos de las personas en todo el mundo para ayudar y orar por aquellos que están en crisis. Proverbios 22:9 nos dice, Proverbios 22:9, ¿qué nos dice? Proverbios 22:9 nos dice, instruye al niño en su camino que debe seguir, y aún en su vejez no se apartará de él. Nosotros debemos instruir a nuestros hijos por ese camino de dadivosidad, de amor para muchas personas.
También vamos a orar por los agricultores que luchan por plantar o cosechar y por los trabajadores de apoyo para mantenerse bien. Que Dios les dé la salud a todas esas personas que están trabajando, están luchando. Que Dios les dé la vida, la salud y que siempre puedan tener para el sustento diario. Y también prepararnos para ese acontecimiento que pronto llegará. La palabra de Dios dice: he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Es Apocalipsis 1:7. Muy pronto nuestros ojos, si es la voluntad del Eterno, podamos ver ese acontecimiento y oremos, pidámosle a Dios que estemos en pie cuando estos acontecimientos y nuestro Señor Jesucristo venga por el pueblo que lo espera en esta tierra. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos por tu cuidado, por tus bendiciones. Gracias por las maravillosas enseñanzas que tú nos das. Gracias porque tú eres nuestro Dios y gracias porque nos diriges a fijar nuestros ojos en que tú eres el único, el camino, la verdad y la vida. Aquellos que todavía no se dan cuenta que están en Babilonia, abre sus ojos, Señor, ilumina sus mentes y pronto puedan darse cuenta que están en un error. Tú puedas iluminar sus mentes, sus corazones y puedan salir de esos lugares donde solamente los espera la muerte. Y Jesús les dice que ahí está su pueblo. Por eso los llama Apocalipsis capítulo 18:4: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y participéis de sus plagas. Dios enviará castigo para esas personas que han perseguido al pueblo de Dios, han dado muerte a miles de cristianos, y allí, en esos lugares está el pueblo de Dios, y Dios los llama: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y reciban de sus plagas. Oremos por esa gente, que salgan muy pronto. Dios los llama, está a las puertas y llama. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Eso nos dice en el libro de Apocalipsis 3:20. Oremos por esas personas, por los enfermos y por los doctores que todavía siguen luchando por esas personas que están enfermos. Te pido tu bendición para ellos, las enfermeras y demás personas que voluntariamente están trabajando, y por esos niños que sufren hambre, que ya no tienen padre. Ayúdalos, Señor, dales tu bendición, y también que haya gente que pueda proporcionar ayuda a muchas de esas personas. Gracias, Señor, por escuchar nuestras peticiones. En el nombre sagrado de Jesús te imploramos estas peticiones. Amén. Amén.